En 2 capítulo 12, versículos 7 al 10, por favor, descubra ahí la palabra, descubra ahí la palabra del Señor. 2 capítulo 12, versículos 7 al 10. ¿Me escucha bien? ¿Sí me sintoniza bien? ¿Tiene bien los oídos? Gloria al Señor. 2 capítulo 12, versículo 7 al 10. Vamos a leerlo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra, ya están ahí, ¿cierto? Conmigo, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí hay algo muy especial que debemos entender referente al mensaje de las Sagradas Escrituras. Gente que está quieta, espiritual, emocional, económicamente está quieta porque no ha querido hacer la voluntad de Dios y siempre está pidiendo lo prohibido, lo que no le conviene, lo que Dios no quiere entregarle. Porque, caramba, seres humanos testarudos somos, porque nos conformamos con lo bueno de este mundo y por eso nos perdemos lo excelente que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene cosas excelentes. Dile al que esté a tu lado: Dios tiene cosas excelentes. Deje de estarse conformando con cosas. Deje de estar mendigando amor. Deje de estar mendigando cosas. Deje de estar envidiando las cosas del vecino. Deje de estar codiciando lo del frente, lo de al lado, lo de la izquierda, lo de la derecha, que eso es de ellos. Dios tiene algo para ti poderoso. Yo recuerdo una expresión popular muy común en medio de los abuelos, que la suerte del gavilán no es la del garrapatero. ¿La han llegado a escuchar? Eso significa de que lo que es tuyo es tuyo. Por más que pasen los años, por más que pasen los tiempos, hermano, lo que es para ti es para ti. Al que le van a dar, ¿se acuerdan del dicho? Al que le van a dar, le guardan. Pero de lo prohibido, Dios siempre te va a decir: no. Y mientras sigas anhelando lo prohibido, allí vas a estar quieto. Vas a estar allí en stand-by. Ni vas a avanzar, ni vas a retroceder. Y Dios es tan misericordioso que te sustenta. Porque Dios es un buen Padre. Pero cuando tú y yo determinamos decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, por eso me agrada también escuchar tu no. Y cuando tú dices no, yo te obedezco, porque tú sabes por qué dices no. Hay gente que no. ¿Han visto los berrinches que hacen los niños? Yo quiero el bombón y yo quiero el bombón y lo quiero. Y me voy a morir si no lo tengo. Y patalean y les hacen berrinches a la mamá. Oiga, yo he visto hasta mascotas haciendo berrinches. Que Dios nos libre de hacerle un berrinche a Él, de hacerle pataletas al Señor. ¿Cuántos creen que Dios ve el pasado? Dios ve el pasado, ¿sí o no? ¿Lo creen o no? Dios ve el presente, pero también Dios ve el futuro. ¿Saben?
Una de las características fundamentales de la omnisciencia de Dios es que Él puede conocerlo todo y lo sabe todo y Él lo ve todo. Y entre la omnisciencia de Dios es que no solamente es la ubicuidad de Dios, o sea que Él puede estar en varios lugares, sino que también Él conoce y navega en los tiempos. Oiga, Él sabe de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde nos quiere llevar Él. Óyeme bien, Él sabe de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde Él nos quiere llevar. Oiga, nosotros tenemos siempre la costumbre de que nosotros, no es que yo no quiero ir por aquí, yo quiero que me lleves por acá. Y Dios dice, es que yo te quiero llevar por aquí. Te conviene que vengas por aquí. Y aún así te digan que te conviene, no. Porque el ser humano es testarudo y quiere ir por donde cree que es el camino. Y entonces Dios en algún momento permite algo que se llama la voluntad permisiva. ¿Sabe qué es voluntad permisiva? En donde Dios dice, bueno, vaya mijo, así se estrelle, hágale. Después no digas que no te avisaron, como dicen los Gasca. Y como dice el Chavo, ¿se acuerdan? Vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. Imagínate que nosotros, Dios nos está diciendo, yo te voy a guiar, te haré entender el camino por el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Y ni aún así, si yo te estoy diciendo que Dios tiene el poder de navegar en los tiempos, que Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, ¿cuál debería ser la actitud referente a su perfecta voluntad? ¿Referente a su sí o referente a su no? ¿Cuál debería ser la actitud, amados? Libertad espontánea. Siéntase confiado que si Dios le está diciendo no, es porque le conviene que no lo haga. No es bueno para que te metas en eso. Te vas a meter en un lío, vas a caer en una trampa, vas a morir espiritualmente, pero aún así la gente no entiende. Entonces, el primer punto entonces es que Dios dice no, porque está prohibido. Y por más de que pidamos por algo que sea prohibido, son oraciones inútiles. Yo te podría decir que en esas oraciones Dios se para y más bien te deja ahí hablando solo. Porque Dios es como ese papá, ya te lo dije y no te lo digo más, hasta luego. Ya te lo dije y no te lo digo más. Mira, Dios, como los pastores, hacemos silencio. Ya no te digo más. El papá hace silencio. ¿Sí o no? Ya no te hablo más. Cuando menos pensó, el papá está tomando una determinación mucho más drástica al ver que las palabras no fueron suficientes. Asimismo es Dios. Dios toma decisiones más drásticas. Él viene hablando a través de las dispensaciones al hombre. Dios empezó con la dispensación de la inocencia, Adán y Eva. Y aún así estaban en plenitud de inocencia. Y aún así Adán y Eva prefirieron perder su inocencia, salir del paraíso, perder lo que Dios había hecho para ellos, porque fue Dios el que hizo eso para ellos. Y aún así perdieron su inocencia, se dejaron embaucar por la serpiente y abandonaron el jardín de Edén. Pero no tanto abandonaron, sino que lo perdieron, fueron destituidos. Dios sigue hablando a través de las dispensaciones. Habló a través de la conciencia, la dispensación de la conciencia. El hombre a conciencia buscaba a Dios. Se encontró con Noé, se encontró con Abraham, se encontró con Isaac, con Jacob.
Y ni aún así el hombre pudo entender. ¿Y qué vino? El diluvio. El hombre no quiso disfrutar de voluntariamente a través de una conciencia, conscientemente acercarse a Él, acercarse a Dios. Y no, más bien a conciencia determinaron pecar en contra de Dios. Y después de esto, ¿qué pasó? Vino el diluvio. El diluvio, ¿qué es? Es tipo de juicio. Y Dios dijo, ya no voy a negar más la tierra con agua. ¿Y sabe algo? El final de los tiempos va a ser algo terrible y estrambótico, estruendoso. Va a ser algo rimbombante. Por eso le llaman el Apocalipsis. Porque Dios va a derramar todas las copas de la ira. Va a hacer sonar todas las trompetas. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de la conciencia, el agua que estaba sobre la faz de la tierra, que en Génesis capítulo 1, en el versículo 6, argumenta la escritura que se quedó una parte sobre la faz de la tierra, una parte de agua, y que por eso aún la gente era longeva, duraba mucho tiempo. En el diluvio Dios hizo derramar esa agua, y aparte de eso brotó de las profundidades de la tierra también agua. O sea que toda la tierra fue anegada por agua. O sea, por donde quiera que mirabas no había tierra firme. Toda la tierra fue inundada. Y el que no estaba en el arca se murió. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que ejecutar su juicio. Dios se cansó de decir no y la gente no prestaba atención. Dios decía, no lo hagan, y aún así la gente testarudamente hacía lo que bien le parecía conscientemente. Después vino la dispensación de la ley, y sí que fue peor. 913 leyes. ¿Cuántas, pastor? La gente dice, no, son 10 mandamientos. No, son 913 leyes que están descritas en el Pentateuco, y todas tenían que cumplirse a cabalidad. Era un yugo tremendo. Por eso en ese círculo de los hijos de Abraham nadie podía ingresar, porque solamente los judíos podían cumplir todas estas cosas. Y aún así, de cuando en vez tenían que presentarse con un becerro, con una vaca, con una oveja o con un palomino, para presentar un sacrificio delante de Dios por sus pecados. En el tiempo de la ley, la dispensación de la ley. Ahora Jesús abrió el panorama y estamos en una dispensación maravillosa, en donde la ley de Dios ya no fue escrita en tablas de piedra, sino que fue escrita sobre la misma piel de Jesús. Todos los azotes, la corona de espinas, la herida en su costado, hablan de la ley de Dios, que fue absorbida como una ira incesante de Dios sobre el cuerpo de Jesús. Una ira implacable de Dios cayó sobre el cuerpo santo de Jesús, para que tú y yo, ¿qué? Tengamos la libertad de hoy decir soy hijo de Dios en esta bendita gracia. Y culmina la dispensación de la gracia pronto. Ya viene la dispensación de la gracia. La culminación. Culmina con un apoteósico apocalipsis, en donde vuelvo y le digo, ya no es con agua, le rectifico, recapitulo, ya no es con agua, ya no viene el agua del cielo ni brota agua de la tierra. Ahorita va a brotar lava de la tierra. Por eso los volcanes han empezado su ebullición, están en movimiento la tierra. Temblores van a desencadenarse para que la tierra se abra y brote toda la lava que hay dentro de la tierra.
y van a llover asteroides del cielo, cometas van a caer sobre la tierra y la tierra va a ser fundida plenamente por un mar de lava y de fuego. Y así será el juicio final para los que no entendieron el no. Porque el no de Dios también es una bendición. Entiende, amado, amada. Cuando Dios dice no, es porque nos quiere salvar la vida. Cuando Dios dice no, es porque quiere que tú y yo tengamos vida. Dios no quiere que tú y yo nos muramos espiritualmente. Porque lo peor que puede pasar es morirse espiritualmente. Ya no sientas nada, que seas un muerto viviente. Porque en algún momento de tu vida espiritual cristiana le abriste la puerta al diablo y ya no volviste a sentir lo mismo. Ya tus oraciones no son lo mismo. Ya tu comunión con Dios ya no es lo mismo. Y lo tremendo de todo es que ya no se hace nada para remediar eso. Antes más se añade pecado, pereza, nos levantamos tarde, bostezamos cuando venimos a la iglesia, no sabemos si levantar las manos o bajarlas. Y todo el tiempo el mensaje de la palabra nos lo están tirando en la cara, porque esa es la concepción de una persona que está en su carne, que no vive ya en el espíritu, porque no pudo entender el no. Porque Dios también dice no, y su no es una bendición. Óyeme bien, cuando Dios dice no, también es una bendición. Si tú y yo queremos resucitar, en algún momento tenemos que pararnos y decirle: Señor, perdóname porque no escuché tu no. Perdóname porque no escuché tu no. ¿Qué estás viendo? No lo veas. ¿Qué estás diciendo? No lo digas. Dios te dijo, no lo veas. Dios te dijo, no lo digas. Dios te dijo, no lo pienses. Dios te dijo, no lo hagas. Y con mayor razón, en algún momento de tu vida enalteciste tu ego humano y dijiste: yo necesito ser feliz y de esta manera yo es la única que voy a ser feliz, y le diste rienda suelta al pecado. Pero yo te digo hoy, la misericordia de Dios es grande. ¿Sabes por qué la misericordia de Dios es grande? Porque aún estás vivo, y mientras hay vida hay esperanza para entender de que el no de Dios también nos bendice. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? El no de Dios es un río de bendición. Aprenda a decirle también a sus hijos no. Aprenda a decirle a sus hijos no. Aprenda a decir no. Deje de estarse regalando para todo. El no también hace parte de un lenguaje celestial. ¿Cuántos están aprendiendo? Tremendo, ¿cierto? Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar. Y Moisés simple y llanamente no entró. ¿Y qué actitud asumió Moisés? Moisés no se puso a levantar los hombros ni a ser grosero con Dios, sino que dijo: bueno, Señor, como usted diga, Padre Celestial. Se sujetó. Segundo, Dios dice no porque ese no es para nuestra protección. El primero es porque está prohibido. El primero es porque está prohibido lo que estamos pidiendo, y Él dice no. Esas cosas no se hacen, esas cosas no se dicen, esas cosas no se hablan, no se piensan. Ese fue el primero, porque hay cosas que están prohibidas. El segundo es que Dios desea nuestra protección. Debido a las revelaciones divinas que recibió el apóstol Pablo,
Dios le dio un aguijón en la carne con el fin de que se mantuviese humilde. ¿Tú ya has reconocido tu aguijón? Todos tenemos uno. Todos tenemos un aguijón que nos humilla. Todos tenemos un aguijón que nos impulsa a tirarnos de la cama y humillarnos delante de Dios. Todos tenemos un aguijón que nos impulsa a decir: esta semana no voy a desayunar, voy a ayunar, porque hay cosas de la carne que tengo que quebrantar. Bendito aguijón. Porque sabes, ese aguijón que hizo con Pablo. ¿Qué hizo con Pablo ese aguijón? Lo acabamos de leer, lo volvió más humilde. ¿Y Pablo tenía de qué jactarse? Sí, Pablo tenía mucho de qué jactarse. Pablo hablaba hebreo, Pablo hablaba arameo, Pablo hablaba griego, Pablo hablaba latín. ¿Saben cuál es el lenguaje latín, cierto? Latín es el lenguaje del Imperio Romano, el latín. ¿Ya? Pablo hablaba una cantidad de idiomas. Por eso fue un instrumento de bendición en la labor misionera. Por eso Dios lo usó como un instrumento poderoso para la labor misionera. Tenía esa capacidad del Espíritu Santo de tener lenguas angelicales, pero también lenguas humanas. El Espíritu Santo también, ¿usted se ha dado cuenta que el Espíritu Santo también da eso? Da lenguas angelicales y también da lenguas humanas. Hay personas que tienen ese don y no se han dado cuenta de que pueden entender fácilmente un lenguaje, comprenderlo y hasta hablarlo. Y no es de que de pronto lo haya hecho en una academia, sino que innatamente el Señor lo depositó en él y lo ha alimentado a través del poder del Espíritu Santo. Muchos de los misioneros tienen este don de poder comunicarse interculturalmente por la facilidad que tienen de aprender nuevos lenguajes. Eso lo da el Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu Santo da lenguas angelicales, pero también da lenguas humanas. Y cuando habla de lenguas humanas es que Él puede ayudarte a entender el inglés, el español, el mandarín, el cantonés. Mira, hay misioneros que se han ido hablando español para China y terminaron hablando mandarín, cantonés y chino. Porque eso lo da Dios, ¿cierto? Pero aún así Dios le puso a Pablo su tate quieto para que él entendiese de que no podía subírsele la espuma, porque había algo que lo mantenía humilde. Así como el pavo real. ¿Cuántos han visto el pavo real? El pavo real es bonito, ¿sí o no? Y el pavo real, yo recuerdo una vez fuimos al zoológico de Cali y la gente estaba maravillada viendo los animales, pero a lo lejos se escuchaba un animal haciendo ¡caw, caw, caw! Y una bulla. Y cuando fuimos a ver, era un pavo real que seguro de alguna de las fincas de alguno de esos lados se ha puesto en un muro a levantar sus alas. Se veía hermoso y todo el mundo admiraba ese pavo real. Y yo dije, uy, tremendo. Por eso el orgullo y la vanagloria es representado por el pavo real. Le digo que es lo tremendo del pavo real, que el pavo real no para siempre mantiene las alas elevadas, porque cuando se ve las patas, inmediatamente las baja y se las tapa, porque lo más feo del pavo real son las patas. ¿Cuántos las han visto? Hasta los animales tienen su aguijón en la carne. Si los animales tienen su aguijón en la carne, yo también lo tengo. Tú lo tienes. ¿Ya lo identificaste? Eso nos hace estar siempre delante de la presencia de Dios. Bendito aguijón. Es para nuestra protección. La gente muchas veces dice, ay, pero yo no sé por qué. Y yo le he rogado al Señor que me lo quite. Pero Él me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así le dijo a Pablo, así te dice hoy el Señor también. Bástate mi gracia. Pues aunque fui un fracaso, soy
de profesión payaso, no me juzguen, Dios me hizo así. No pretenda ser lo que usted no es o para lo que no fue diseñado. Siéntase a gusto como Dios lo creó, como Dios lo diseñó y en la manera en que desarrolla las cosas, sea el ministerio, sea talento, sea dones. Siéntase dichoso de ser lo que Dios lo hizo. Amén. Y bástate su gracia, porque esa gracia te protege, protege tu corazón de que no se envanezca, de que no se llene de orgullo. Dios dice también no. Dios pone aguijones en la carne porque también a través de ellos dice no. Dios permite que la cometa se vaya muy lejos, pero le ponen una piola. ¿Para qué? Para que no se vaya lejos. La cometa va y va y va y se siente contenta de ser acariciada por el viento, pero llega un momento en donde el dueño la coge y ¡pum! Hasta aquí llegué porque no me alcanzó para comprar más piola. ¿Sí o no, amados? Que Dios nos ayude, porque el no de Dios también nos sirve para protegernos. Tercero, también el no nos ayuda para entender de que Él tiene algo mejor para nosotros. Él tiene una meta con nosotros. El no de Dios nos sirve para que tú y yo tengamos una meta sumamente importante en nuestras vidas. ¿Usted en algún momento se ha sentido frustrado por cosas que no se le han dado en su vida? Siéntese un momento a conversar con Dios y pregúntele ¿por qué? Señor, yo quiero que usted me ilustre y me enseñe por qué esto no se ha dado. Y Dios le va a decir el por qué. Y le va a decir, porque a eso yo no te he puesto. Y también le va a decir, es que eso yo no quiero para ti. Lo que pasa es que nosotros damos goces contra el aguijón. Así le dijo Dios, nuestro Señor Jesús, ¿a quién? Al apóstol Pablo. Duro te es dar goces contra el aguijón. Dios tiene algo más importante en donde nosotros vamos a desarrollar en plenitud nuestro potencial. No se sienta frustrado, no se sienta frustrada. Es porque usted debe sentarse en la intimidad con Dios y preguntarle, Señor, ¿eso que estoy haciendo es para mí o no? Y más cuando sabes que lo que estás haciendo está descuidando tu fe, está descuidando las metas principales de tu vida, el desarrollo del propósito de Dios en tu vida. Si se está descuidando, hermano, hay que sentarse rápido, urgente con Dios y reformular nuestro trayecto. Pedirle a Dios vectores de vuelo. ¿Sabe qué es un vector de vuelo? Los pilotos de aeronaves le piden a la cabina, al control, en donde está el control, le dicen vectores de vuelo. ¿Por qué? Para que sean orientados en medio de las penumbras, en medio de la oscuridad, en medio de las tempestades, para así poder tener un happy landing, un feliz aterrizaje. Sigamos allí. ¿Cuántos están aprendiendo? Dios dice no, sino que a nosotros no nos gusta que nos digan. A nosotros no nos gusta que nos digan no. Pero por eso el pueblo de Israel también dio muchas vueltas en el desierto. Porque Dios les decía que no y se parrandeaban aún más. Eran 40 días en los cuales tenían que pasar el desierto. Qué bueno haber pasado unos 40 días en ayuno, el desierto, camino al monte de Sinaí. Oiga, ¿saben qué significa eso? Iban a encontrarse con Dios, iban a escuchar la voz de Dios y aún así ni se animaban. ¿Y qué pasó? Por no escuchar el no, por no entender las directrices divinas, por no escuchar la voluntad de Dios, ¿qué pasó? Se multiplicó en 40 años. Hay gente en su vida cristiana que está dando círculos viciosos.
Están rodando en el mismo lugar. Es que ni siquiera un paso grande, ni siquiera están dando en sus vidas. Perdóneme que lo ilustre. Esto es estancamiento. Hay gente que no está haciendo esto, sino que está haciendo esto en un mismo lugar y termina mareado todo el día. Todos los días termina mareado porque no le ve razón de ser a su vida. Y no es que Dios lo quiera tener así, no, es uno mismo personalmente que no entiende la voz de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Si alguien está aprendiendo hoy, hagan una bulla, hagan algo, que se sienta la iglesia, aleluya. El Señor tiene algo mejor para ti. Dios tiene una meta importante para ti y en este tercero el Señor dice tiene algo mejor. Dios tiene algo mejor para nosotros. Cristo no sanó a Lázaro de inmediato. María y Marta todavía no podían entender que Él iba a hacer algo mejor. ¿Qué iba a hacer el Señor con la situación de Lázaro? Según Juan capítulo 11, versículos 1 al 44. ¿Qué iba a hacer el Señor con Lázaro? ¿Se acuerdan que le reprocharon? Si usted hubiera estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Se acuerdan del reproche, sí o no? ¿Se acuerdan de que Jesús se atareó con el ministerio? Y no era que él se haya atareado, sino que a propósito él estaba permitiendo esto porque él quería enseñar algo mucho más poderoso a la humanidad. ¿Y saben qué es lo que él quiso enseñar? Que lo que muchas personas han tenido enterrados en sus vidas, sueños, anhelos, deseos, Dios quiere desenterrarlos. ¿Te acuerdas cuando eras niño, cuando eras niña, que soñabas? ¿Qué pasó? Que llegaste a la vida adulta y dejaste de soñar. ¿Por qué permitiste que la realidad de este mundo y la realidad del sistema contagiaran tu mente, contagiaran tus pensamientos y te contaminaran hasta tal punto de que aunque eres cristiano, estás haciendo la voluntad del sistema y no la voluntad de Dios? Yo recuerdo una parte muy importante de la película de Corazón Valiente. Me encanta esa película. ¿Sabes por qué? Porque él dijo algo muy importante cuando ya estaban levantándose para conquistar las tierras que Inglaterra le había quitado a Escocia. Él dijo, no nos podemos negar el anhelo sublime y celestial de alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. No podemos negarnos el deseo sublime de Dios de alcanzar lo que Él quiere para nosotros. Y le dijo a esa gente ahí en la mesa de la reunión de los reyes y de los monarcas, les dijo, sigan peleándose por sus migajas, las migajas que les da el rey, que yo voy es por lo que Dios tiene para mí, aleluya. Y eso fue algo tan tremendo en una película. Hay gente que ve las películas por verlas, pero no le sacan el jugo al contenido que están viendo. Yo cuando escuché eso dije, wow. También me vi el soldado Ryan, rescatando al soldado Ryan. El capitán James Miller, tiene mi mismo nombre, le dijo el capitán Miller le dijo a James Francis Ryan, al que estaban rescatando, tiene mi mismo nombre, le dijo, mientras se estaba muriendo y desangrado, le dijo, sé digno de este sacrificio. Y en la última escena, el soldado Brian está viejo, lleno de años y de nietos, y le pregunta a su esposa y le dice, dime que he sido digno, que he vivido una vida digna, que he vivido una vida que merezca el sacrificio de esta gente. Si el Señor te pregunta y te dice,
has sido digno de mi sacrificio, ¿qué le dirías? ¿De qué manera has aprovechado la salvación tan grande que Jesús hizo por ti en la cruz? No te imagines al capitán Miller o a James Ryan. Imagínate a Jesús diciéndote: sé digno de este sacrificio. Imagínate, porque Dios siempre tiene algo mejor. Dios siempre tiene algo mejor, y a veces nosotros lo mejor lo tenemos muerto, lo tenemos por allá enterrado, y muchas veces lo que estamos haciendo se ha convertido en nuestro escampadero. Hay gente que está haciendo cosas por escamparse, pero no porque es el sueño de Dios para su vida. Si lo que estás haciendo es el sueño de Dios, muéstralo, demuéstralo, disfrútalo, vívelo y sé pleno. Porque si Dios te ha dado el privilegio de estar realizando para lo cual te llamó, hermano, es porque estás en lo mejor. Demuestre de que está allí. Y si no es así, sacúdase el polvo, sacúdase y dígale: Señor, resucítame, desconéctame de la matrix, desconéctame del común denominador, desconéctame de la monotonía y muéstrame lo mejor que tienes para mí. Muéstrame lo mejor que tienes para mí. La Biblia dice claramente que nosotros los cristianos vamos como la luz de la aurora. Debemos ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El día que se ha revelado Cristo, el día que Cristo venga por nosotros, nosotros tenemos que estar al nivel del rapto de la iglesia. Debemos estar al nivel del rapto de la iglesia. Y debemos ir como la luz de la aurora. Usted y yo el día del rapto no podemos salir con chorreros de baba, ni con bobaditas, ni con pataletas, ni con lo quiero, lo quiero, lo quiero. No, ese día no lo vamos a salir con él, porque lo más probable es que si hacemos eso, nos vamos a quedar. Y nadie, pero nadie de los cristianos se quieren quedar en la gran tribulación. Por eso, sacudámonos y preguntémosle al Señor: ¿lo que estoy haciendo es tu voluntad? ¿Lo que estoy haciendo está en tus planes? ¿Estoy acatando el no? ¿Estoy escuchando el no? Y como último, Dios dice no porque hay razones que nosotros tenemos que creemos que son razones, pero son incorrectas. Santiago dice que una de las causas por las que no recibimos lo que pedimos es porque pedimos mal, o razones egoístas y no cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice: pedís y pedís mal para vuestros deleites y pasiones. ¿En dónde dice eso? En Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué no se dan las cosas? Porque no se sabe pedir. Hay gente que dice: yo quiero el carrito, Señor, dame el carrito. Así me tengo que armarlo como un armotodo. Yo quiero un carrito, Señor, y tenga, ahí tiene su carro. Cuando menos pensó, lo está vendiendo por chatarra, quiliao. Hay gente que pide cosas raras y pide mal. Pide para vanagloria. Hay gente que ha dicho: Señor, dame un carro y después del culto del domingo yo me voy a ir a pasear. Y pura mentira. Se la pasa de piscina todos los domingos, atribulado bajo el sol, ahí a orillas del río o a orillas de la piscina tomando el sol, porque no cumple. La bendición para muchos se les convierte ¿en qué? En maldición.
porque piden mal. Hay gente que ha dicho: Señor, dame trabajo. No piden empleo, y por eso Dios les manda trabajo, y bien llenos de trabajo, bien trabajados. Una cosa es pedirle empleo: Señor, dame empleo. El empleo te hace útil, el empleo te dignifica, pero el trabajo, hasta los esclavos pasan trabajo. Y hasta en el peor de los casos hay gente que dice: Señor, ábreme una puerta laboral porque estoy desempleado. Mientras estaba desempleado, no se perdía un culto, no se perdía un ayuno, no se perdía un servicio en la casa de Dios. Y vea, el día que empezó a trabajar: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hermana María Camilo, ponga a otra persona porque no tengo tiempo. Hermana Nancy, ponga a otra persona porque no tengo tiempo. Y ahorita sí que más, porque resulta que me voy a poner a estudiar en las noches. Ahora sí que menos. Yo creo que me va a tocar que congregarme con su presencia a través de internet. Me va a tocar que conectarme por internet para poderme congregar, porque ya todos los días voy a estar ocupado. Y el domingo pues quiero dedicarlo a mi familia, quiero descansar, quiero dormir hasta tarde. Mire, ahí tiene. ¿Sabes por qué hay cosas que no se dan? Porque pedimos mal, y porque nosotros tenemos un mal arte. Óigalo bien como lo estoy diciendo: tenemos un mal arte de convertir las bendiciones en maldiciones y decepciones. Tenemos un mal arte. El día que nosotros tengamos la madurez y de decirle al Señor: Señor, como usted ordene, usted sabe por qué no se ha dado eso. Mientras tanto, sígame procesando, sígame formando, para que cuando yo pueda recibir todo eso, no me pierda, no sea otro Salomón que se postró ante los ídolos de sus mujeres. Que no sea yo otro Salomón que se inclinó ante los dioses de este mundo, a la vanagloria, al amor por el dinero, a las pasiones sexuales, a la pereza, a las bacanales, a la gula y a todas esas pasiones de las cuales el Espíritu Santo y el Dios mismo nos quieren librar. Estimados hermanos, por algo Dios dice no. Por algo Dios a todo lo que nosotros pedimos no dice sí.